Bienvenidos a el noveno año que tenemos Diálogos El Mostrador, un ciclo de conversaciones que, como dije, llevamos 9 años teniendo todos los años, en que buscamos conversar, acercar posiciones y ojalá generar discusiones. Invitados de este primer capítulo de 2024, María Oliva Recart, o Malala, ¿no? Presidenta de Comunidad Mujer, directora de empresa, pasó por un rol en el Estado. Ignacio Briones, economista, exministro de Hacienda, candidato presidencial, académico, y gracias por estar acá. Gracias, Iván. Antes de arrancar, quiero también contar un poco cuál es el hilo conductor de este año y también hacer referencia a la gente que hace posible que llevamos 9 años haciendo esto, ¿no? Que es Price, donde estamos, Enel, BYD o BYD, que es gigante de la electromovilidad, tenemos la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, que lleva ya un año de vuelta en Chile, y la CAP. Sin ellos esto no lo podríamos hacer, así que gracias. El hilo conductor de este año, de la conversación que vamos a tratar de tener a través de estos 6 capítulos es, hay cosas que están pasando en Chile y el mundo que independientemente si tenemos reforma tributaria o pacto fiscal o reforma de pensiones o reforma de salud, la gente, el mundo lo está viviendo, y en Chile en una manera muy particular, que es, tenemos una crisis global de la política, ¿no? que impide avances. En Chile tenemos una propia versión, tenemos una transición energética que va a pasar con o sin permisología, está pasando, porque el calentamiento global no espera que se pasen leyes. Tenemos un tsunami más que una revolución de la inteligencia artificial que está cambiando cómo vivimos, cómo trabajamos. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en estos próximos 40 minutos más o menos es si tenemos la institucionalidad, ¿no? Si en Chile tenemos la habilidad o estamos preparados los desafíos de cómo enfrentar esto, que como dije yo al inicio creo que van más allá de si llegamos a acuerdo en la política sobre una reforma en particular. Así que voy a empezar con Ignacio, porque Ignacio estuvo hace poco tiempo, hasta hace pocos años, adentro y está fuera. Y está metido en el mundo de la política, y opina, economista. ¿Cómo podemos salir de esta crisis que yo digo que es una crisis de la política, que impide que podamos llegar a acuerdos o hacer las reformas necesarias para enfrentar estos que digo yo que son como los 3 grandes ejes, ¿no? Voy a hacer algo que es medio tautológico, con reglas que incentiven ciertos comportamientos que hoy día no están, ciertos incentivos a la colaboración, a la cooperación, a la coordinación entre actores, que hoy día la verdad es que andan cada uno por su lado, muy en la corta, muy en el cortoplacismo, cero mirada larga, y con nula capacidad de generar acuerdos, buenos acuerdos, grandes acuerdos sobre temas relevantes, que es lo que le dio a Chile su progreso. La verdad es que no hay que ir a buscar muy lejos para entender que buenos acuerdos son condiciones necesarias para que los países progresen. El caso de Chile, luego el retorno a la democracia lo demuestra. Y lamentablemente en el último tiempo eso ha escaseado. Entonces necesitamos incentivos para que los actores que no son buenos o malos per se, sino que responden a las señales que enfrentan, tengan comportamientos distintos. Y es medio tautológico porque esos incentivos lo tienen que hacer los propios actores, ¿ya? Y ahí nos pisamos la cola. Y por lo tanto, yo dándole harta vuelta a esta pregunta, sin tener una respuesta acabada, para que ese cambio de reglas, en las reglas del sistema político, empiecen a operar, empiecen a hacerse, lamentablemente requiere mucho liderazgo, requiere de algún líder o más de un líder que esté dispuesto a jugársela, a hipotecar su capital político, a asumir costo a corto plazo, pensando en lo grande. Si eso no está, yo veo muy difícil que vayamos a tener un cambio acá. Están todos como pisando huevos, como cuidando qué es lo que pisan. Nadie se la juega para decir, oye, este cambio es estrictamente necesario, tenemos que hacerlo sí o sí, y lo termino ilustrando con una cosa. Hemos puesto en la agenda económica, el crecimiento ha vuelto a estar, y yo me alegro mucho, en el centro. El ministro Marcel, el propio gobierno, en el discurso lo impulsa. Pero si uno se tomara de verdad en serio esa agenda, la primera reforma, la primera que tiene que hacer es la del sistema político. Y el presidente Boric lo impulsó en la última nave, pero ahí está, medio deslavado. Pasa el tiempo y cada día que pasa la probabilidad de que haya un avance ahí es más baja. Así que yo creo que sin liderazgo, sin empuje, sin mirada larga, no se puede. Malala, tú pasaste por el Estado, tienes un rol como presidenta de la Comunidad Mujer, pero eres directora
de empresas, así que conoces bien el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista empresarial? Porque, como lo dije, en las empresas que tú participas, obviamente que les importa pagar más o menos impuestos si hay una reforma de 40 horas, pero la diaria, estos grandes tsunamis que estamos viviendo como cambio, y en particular en Chile, ¿cómo lo enfrentan? ¿Cómo ven esos desafíos? ¿No? Y si son optimistas de que tenemos la habilidad de adaptarnos a estos. Bueno, buenos días. Bueno, sí, perdón. Muchas gracias por la invitación y para los que no sepan, aquí hay público, además, así que voy a mirar al público aquí de repente. Porque, sí, por supuesto. yo quiero hacer como una abstracción primero y no sé si ustedes han visto esas como de repente esas gráficas, ¿no es cierto?, en que empiezan con una casita, se va para arriba y ven una ciudad y ven el mundo y ven la estrella y ven el universo. Yo tengo la percepción de que la crisis hoy día no es de la política. La crisis que estamos sufriendo hoy día tiene que ver con una crisis de la democracia en general. La política es una expresión de la democracia. No estamos en crisis solo en Chile. Cuando uno se para para afuera y mira, tenemos crisis en Europa, crisis en Inglaterra, tenemos crisis en Estados Unidos, ¿para qué decir América Central? Hay una crisis de participación, hay una crisis de la forma en que se representa, ¿no es cierto?, al pueblo en la democracia, para ponerlo en términos bien básicos. La gente quiere más participación, pero cuando se les entrega más participación, los mecanismos que están en la política no funcionan. Las asambleas grandes, las votaciones de mano alzada, ¿por qué? Porque al final llevan a que los más vociferantes, la gente más organizada, tengan mayor representación, y entonces el sistema está en una crisis general. Esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda que quiero decir, y voy a ir a tu pregunta, pero quiero situarla. La segunda cosa que quiero decir es que hoy día, dentro de los riesgos que tenemos, y a ti se te olvidó partir con uno muy grande, que son las guerras. ¿Verdad? Yo creo que estamos inmersos en un mundo donde el armamentismo nuclear va a empezar a verse mucho más fuerte, donde los riesgos geopolíticos aparecen subiendo de nuevo a rankings donde antes los teníamos abajo. O sea, tú decías, mira, en realidad el abastecimiento, la cadena de suministro está asegurada. Hoy día no está asegurada la cadena de suministro. Hoy día no está asegurado que no vayamos a tener, no sé si ponerle una guerra mundial, pero sí la sumatoria de pequeñas guerras que se van uniendo, ¿no es cierto? La polarización del mundo en bandos que son ideológicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, estamos viendo unas incipientes, y más que incipientes, ¿no es cierto?, muy demostradas acciones de guerra en las cuales nosotros las vemos lejos, pero que nos van a impactar. Entonces esa es la segunda cosa. Y yo creo que las empresas, a mí me ha tocado trabajar mucho en minería, entonces voy a partir de ahí, y creo que las empresas tienen la noción de que uno está para el largo plazo. Y si yo tuviera que pensar y decirle, Ignacio, lo que nos falta en Chile es la visión de largo plazo, porque al final, ya, la reforma de esto, la reforma de lo otro, el día a día, la chimuchina, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, la opiniología, nadie está pensando en el largo plazo. Y el largo plazo en minería son 50 años. Cuando estamos tomando decisiones hoy día del litio, son las decisiones del litio para los próximos 30, 40, 50 años. Las inversiones que hace la minería las hace para los próximos 20 años, 30 años. Una concentradora, las desaladoras, no son inversiones perdón, para el corto plazo. Y por lo tanto son la sumatoria de 6 gobiernos, 8 gobiernos. Y lo que les importa es que la tendencia sea buena. Y yo ahí estoy de acuerdo con Ignacio y contigo en que creo que la tendencia está como media plana. Yo no digo en Chile está pésima, porque creo que las cosas funcionan, creo que hay polarizaciones en la forma de ver las cosas, que es una cosa distinta, pero en Chile las instituciones funcionan, el Estado funciona, las empresas funcionan, la gente paga sus impuestos, podemos estar de acuerdo, son más, son menos, porque hay países donde estas cosas de verdad no funcionan. Entonces, yo no soy pesimista, en el sentido que creo que podemos hacer acciones muy concretas para mejorar la tendencia. Pero creo que hoy día el mundo está en una situación muy compleja también. Mira, eso me lleva como una continuación de la primera pregunta, que tanto el sector privado como la democracia, la política, tienen no solo en Chile, estoy de acuerdo, tiene una crisis de legitimidad que tiene que ver con las confianzas.
Yo siempre digo, hay una pequeña minoría, perdón, hay una pequeña mayoría o una gran minoría que todo este boom macro que Chile, ¿no? de sacar gente de la pobreza, la revolución tecnológica, la globalización, que a partir del 2008, como digo yo, no se sabe si es una gran minoría o una pequeña mayoría, ¿no? pero que dice, ¿sabes qué? A mí la verdad que a mí la democracia a mí no me está dando respuestas, ¿no? Estoy trabajando en una empresa que a mí no me representa, pero tengo que hacerlo porque tengo que pagar la universidad de mis hijos, ¿no? Estoy simplificando, ¿no? Tú estuviste en uno de los momentos más álgidos del retorno a la democracia. ¿Cómo se cuadra ese círculo de pensar a largo plazo con gente que no va a ver los beneficios, porque a lo mejor ya no van a estar acá, lo van a ver sus nietos, con las que son como crear un entorno en que se pueda invertir a los 40 años y al mismo tiempo preocuparse de que la vida de la gente le cambie en estos 4 años como está el gobierno? Porque es un desafío, porque a veces van en contra. Y después la misma pregunta, pero desde el punto de vista de cómo la empresa hace eso, ¿no? Para que también todo este entorno, porque cambiado, antes tenían que preocuparse solamente de ganar plata, pagar impuestos y de sus accionistas, pero ahora los stakeholders, parezco sútico, ¿no? Pero todos te pregunto a ti primero, ¿no? Espérate, ¿tú estuviste el año? 2019 al 21. 21, ya. Yo estuve entre el 2006 al 2010. Claro, a él le tocó, No, claro. o sea, estaban explotando las bombas, No, sí, está bien. La A mí me tocó la primera presidenta mujer, que tampoco claro. tampoco deja de ser una cosa pero revolucionaria. Bueno, por eso es interesante. No, yo creo que la base de esto es volver a hacer buenas políticas públicas que miren el largo plazo. Y esa es una base que no podemos soslayar. No es fácil hacer buenas políticas públicas. Yo no digo que sea la tecnocracia pura la que hace las políticas públicas, pero cuando tú tomas en consideración todas las externalidades, es decir, los impactos que pueden tener las políticas públicas negativos, porque de repente uno decide hacer algo que va para allá y impacta las cosas que quedan aquí y no las ve. El mirar el conjunto de las políticas públicas es la primera receta que yo siempre digo, hacer poco pero hacerlo bien, esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo creo, y tú lo dijiste, no sé cuál es la palabra en castellano, y encuentro que la palabra es muy buena en inglés, ¿no es cierto? En los stakeholders. Claro. Cuando uno hace políticas públicas, diseña políticas públicas, mira a todos los grupos a los cuales va a impactar la política pública, pero también mira a los grupos que dejas afuera y te preguntas por qué. Y muchas veces es porque el Estado no tiene herramientas para la gente que queda afuera. Y hay que pensar fuera de la caja. Entonces, esa es la segunda cosa. Yo digo, incorporar maneras de pensar para hacer políticas públicas, voy a poner un par de ejemplos, en que sean más integrales. Pongo el ejemplo de las regiones. Yo vengo de Concepción, estudié en la Universidad de Concepción, soy penquista total, tropiconce, así full, y tú dices, bueno, ¿y qué pasa en esta política cuando se aplica en Aysén? Ah, no, es que ahí, mira, fíjate que la casa necesita una chimenea que va en otra esquina, pero no tienen chimenea las casas. Entonces, ¿por qué no la piensan? Porque la gente es centralista en este país, piensa las políticas públicas desde su ser, y las políticas no se piensan desde nuestro ser, se piensan desde nuestro saber. Y yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos falta, la profesionalización, pero de verdad con representación de mucha diversidad. Las mujeres quedamos fuera de las políticas públicas por muchos años. O sea, la sociedad conyugal hoy día sigue siendo una política pública donde tú, por default, si te casas en sociedad conyugal. Significa que en edad adulta una mujer casada en sociedad conyugal porque no supo qué decisión tomar cuando fue al registro civil, queda supeditada a que su marido tome decisiones en la administración de sus bienes, siendo que los bienes podrían ser de herencia de ella. Y el marido tiene que autorizarla para usarlo. Es una política pública mal pensada hoy día. Miles de ejemplos, miles. Pero déjame interrumpirte porque para que después vayamos. Yo creo que nadie está en desacuerdo de una frase como hay que hacer buenas políticas públicas. Sí. Lo que pasa es que el desafío que tenemos ahora es que hacer buenas políticas públicas no solo es complejo desde el punto de vista técnico, es desde el punto de vista político, y perdón la redundancia, porque antes era una sociedad mucho más vertical y ahora la sociedad es horizontal. Sí. Entonces, mi pregunta es cómo haces tú
para que la gente se comprometa, que te crea, porque el tema de las confianzas es un desafío, y que le dé legitimidad a esta democracia liberal que está cuestionada. O a las empresas mismas, como empresas. Mira, yo creo que, voy a hacer el tercer punto para Sí. terminar y te voy a contestar. El tercer punto es que yo creo que el mundo cambia tan rápido que las políticas públicas hoy día se diseñan como para el largo plazo y no tienen mecanismos para corregirse entre medio, porque es muy costoso ir a corregir una política al Congreso cada vez. Entonces hay mecanismos que tú puedes poner, yo siempre estoy como en la onda de hablar de las políticas públicas dinámicas, que se adaptan, porque los contextos te encierran las políticas de repente y te dejan una política pública muy encerrada. Los casos, por ejemplo, no sé, las vacunaciones, tú dices, mira, todo el mundo tiene que vacunarse, ¿verdad? Y eso queda para siempre, no lo vas cumpliendo y no se hace, y ahí quedó. Y la ley es, todo el mundo tiene que vacunarse. Yo escuché una cosa de las confianzas que me pareció muy interesante, y yo no sé cuántos de ustedes o la gente que nos escucha hoy día es antivacuna, pero estuve en un foro enorme y la mujer que presentaba preguntó cuántos de ustedes son antivacunas. Eran 300 personas y habían 5 antivacunas. Entonces dijo, yo hago esto en Estados Unidos y me pasa que mucha gente es antivacuna. Entonces empecé a investigar por qué. Y resulta que el feno, ¿cómo se llama? El feno, la oxiticina, ¿no es cierto? El fentanil. El fentanilo. El origen de la crisis del fentanilo en Estados Unidos fue a través de médicos generales en pequeños poblados, a los cuales les entregaban el fentanilo, el laboratorio, y les decían, entrégueselo para el dolor a sus pacientes. Y en estos pequeños poblados norteamericanos fue donde empezó el movimiento sin vacuna. Y ella se empezó a preguntar si esto tenía relación una con la otra, y tenía relación, porque las personas le contestaron, si a mí mi doctor, en el que yo confiaba toda mi vida, me dio fentanilo y tengo a mis hijos metidos en esto, los perdimos la ciudad, perdimos todo, ¿en quién voy a confiar? No confío en nadie y no confío en la medicina, no confío en la persona que me dice que las vacunas no me van a producir un efecto secundario. La confianza se pierde por hechos concretos y cuando se pierde es muy difícil volver a recuperarla. Y por lo tanto, la esperanza que tenemos de que la confianza se recupere en Chile solo por decir vamos a hacer las cosas bien, no va a pasar, no va a pasar. Y tenemos que idear maneras nuevas de dar pequeños pasos, baby steps, pasos de guagua, para ir mejorando esta relación de la confianza entre nosotros, no es entre la política y las políticas públicas, entre el Estado y los ciudadanos, es la confianza entre nosotros. Yo creo que ahí parte una cosa esencial y que lamentablemente requiere de cosas súper profundas, la educación, ¿no es cierto?, el que haya un movimiento. Ni siquiera estamos mirando hoy día que haya un movimiento en pro de la confianza. O sea, yo no veo campañas en pro de la confianza, no veo... No, yo veo muchas, y me interesa que pues Ignacio lo cuente cuando él lo vivió de adentro. Yo sí veo muchos informes y estudios que las empresas entienden que es un desafío generar confianzas y que tienen una gran tarea por delante, no solo con sus propios empleados, pero también con la sociedad, con los proveedores, más no porque estemos acá en el edificio de Price y Price sea uno. Price sacó un informe hace un par de 2 semanas que era muy honesto y que veía la gran distancia que hay entre lo que los líderes de las empresas piensan y lo que todos sus diferentes actores, empleados, clientes piensan. Ignacio, yo te quería preguntar, porque es la misma pregunta, pero con un ejemplo. Tú en diferentes foros has hablado de ciertas políticas públicas en general, y tú tuviste al inicio de tu llegada al gobierno el tema del impuesto al diésel y tu conversación a veces no muy simpática con los camioneros. Yo eso lo veo como ejemplo, yo que amo este oficio de periodista, pero estudié economía, trabajé un poco finanzas, es que todos sabemos que es una mala política pública, a largo plazo, al nivel macro, pero al nivel micro hay un montón de factores que hacen que todavía tenemos esto. Y yo lo veo eso como un ejemplo de las cosas que como que todos sabemos que está mal, pero sigue ahí. Y te lo uso ese como un ejemplo, tienen que haber más. ¿No? ¿Cómo guardamos ese círculo? Porque es el tipo de cosas que también nos ayudan a generar confianza, ¿o me equivoco? No. A ver, el problema es grande, Sí, por sí. todo.
tratar de, como de lo general lo específico. Uno, lo que dijo Malala, la democracia liberal está en crisis en todos lados, ¿ah? Por fenómenos que no tienen solo que ver con el sistema político. Nosotros solemos remitirlo a lo nuestro, pero hay otros factores, ¿ah? Un ejemplo, Francia con el presidente Macron, ¿ah? Que uno podría decir es como el adalid de buenas políticas, un tipo con impronta de Estado, ¿no es cierto? Y un gobierno que tiene poco apoyo, digamos. Muy poco. En fin, entonces esa es una primera cuestión. Tiene que ver obviamente con la confianza. O sea, al final las conversaciones para que haya buenos acuerdos y buenos acuerdos, buenas políticas, tanto en una empresa, en una ONG o como en un Estado, requiere que las partes tengan relativa confianza que estamos hablando de buena fe. Si no, el principio liberal básico de la conversación, el persuadir y ser persuadido, se pierde cuando yo estimo que tú me estás engañando. Ahí pongo un muro y no hay posibilidad de que nos demos la mano, ¿no es cierto? Entonces, romper esa desconfianza es la clave. ¿Cómo se hace? Pucha, que es difícil. Pero voy a tu pregunta, porque yo pensaba mientras hablaba de la Malala, creo que lo primero, que no sé si lo soluciona todo, pero es condición necesaria, es hablar con la verdad. Tiene que ver con lo que tú decías. Aunque sea súper incómodo decirlo. Tú hablaste de esta dicotomía corto plazo, largo plazo. ¿Cómo hago yo una política de largo plazo, pero al mismo tiempo tengo que responder a la gente que quiere esto ahora? Bueno, hay que decirle que no se puede esto ahora, lo lamento. Porque es un engaño. Yo le podría dar esto ahora, pero le va a durar esto. Esta es una pega dura. Usted en su casa trabaja y sus proyectos no son para mañana. Usted trabaja duro, se esfuerza, ahorra, a veces le da bien, a veces le da mal y tiene los frutos en el mediano y largo plazo. Un país es lo mismo. Yo creo que eso hay que empezar a decirlo con claridad, porque la única forma de salir de este populismo cortoplacista en el que estamos, que todos sobreprometen de corto plazo, todos. Basta ver el programa del presidente Boric, yo lo dije públicamente en su momento, era una lista de lavandería maximalista incumplible. Incumplible. Y entonces cuando tú prometes eso y sabes que no se va a cumplir, desafectas expectativas y minas la confianza. Y lo ilustro en este programa porque si hubiera sido el otro candidato, probablemente hubiera sido lo mismo. O sea, yo creo que requiere el liderazgo de sincerar, decir la verdad incómoda, no vender la pomada, no sobreprometer e invitar a la gente a un camino largo que tenga una épica. Y ahí el talento de quien De la política. sea un verdadero líder, ¿no es cierto? Que sea capaz de dibujar algo que encante, que tenga épica, que tenga un sueño país, que no sea voluntarista, que sea realista, que diga, por ejemplo, mira, por lo que tú partiste hablando, estamos en una transición energética que es el principal cambio de la revolución industrial y tenemos la suerte que tenemos muchas las cosas que esto se requiere. Esto va a ocurrir y depende de nosotros si nos subimos este tren, Claro. si ocupamos la oportunidad o no. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo detrás de esto para aprovechar la oportunidad? Y ponemos objetivos país. Entonces, cuando producimos 100 en cobre, hace 10 años que estamos produciendo lo mismo, pongamos una meta de producir 150. Pongamos, ¿te acordamos la meta? Ok, entonces ahora veamos cómo lo hacemos. Hagamos un rayado cancha que permita eso, porque requiere multitudinarias, multimillonarias inversiones que no tenemos en Chile. Y para que vengan tengo que rayar una cancha que sea atractiva, que sea protectora del medio ambiente, pero que dé certeza, que atraiga. Porque Chile pesa todo, sigue teniendo el 30% de la reserva. Y así, en energía, hacienda, salinización. Entonces, yo creo que dibujando eso hay una probabilidad que tú puedas encantar y que la gente diga, sí, soy capaz de esperar. Obviamente en el camino tienes que ir dando los dividendos que vayan surgiendo, pero dibujas algo que es asible, que la gente dice, ya, vamos con esto, o sea, podemos hacerlo, pero el cortoplacismo, el sobreofrecer, yo creo que nos deja dando vueltas en círculo, en algo que solo va destruyendo la confianza y es caldo cultivo para lo que ha pasado en otros países, para que emerjan los populistas, ¿no es cierto?, los que tienen la varita mágica, que siempre es una chiva, por cierto, hasta que llega el otro populista que tiene la varita mágica más larga, y en eso destruimos los países en vez de construirlos. Entonces, creo que esa es la primera cuestión. Lo segundo que voy a decir medio popular, y a propósito de lo que tú dices del diésel. Claro. Entonces, claro, uno Que lo sé como ejemplo. Entonces uno tiene que decir todas las verdades incómodas, o sea, el diésel es un escándalo. Pero a lo mejor te voy a repetir para que respondan la misma pregunta. Lo de la verdad incómoda, yo personalmente creo que está bien, pero una persona más política decir, oye Ignacio, todo bien, pero tenemos que llegar al poder porque tenemos que ganar votos. No, porque a veces ¿Sí? con esa visión Bueno, tan de Estado a largo plazo no salía elegido o elegida. Bueno, yo creo que el talento del gran político es capaz de combinar algo, ambas, ¿no?
la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, el pragmatismo con tus convicciones profundas, evidente, y ahí está el talento. Pero lo que quiero decir es que si tú eres solo pragmatismo y solo gobiernas por Twitter, el resultado lo sabemos. Vamos a estar estancados, vamos a estar en el solo corto plazo, vamos a estar moviéndonos a la ola de una opinión pública que lo sabemos es súper voluble. La opinión pública que apoyaba la violencia y los saqueos en pleno estallido y que hoy día lo único que quiere es mano dura, en 5 años. Entonces, hay que conducir. Yo creo que hay que los políticos, los líderes tienen que creerse más el cuento que están llamados a conducir. Y la democracia representativa, yo creo que pese a todos sus defectos, es lo que hay que defender. Implica conducir. Implica tomar y desviarse a veces de la ola de la opinión pública, porque eso es conducir. Porque si no gobernamos por Twitter, digamos. Yo creo que eso es lo que falta y es condición necesaria para generar esta confianza, junto con otra cuestión fundamental de la democracia representativa. Si aquí quizás, más que pensar en cambiar el mecanismo, hay que enforzar los elementos estructurales del mecanismo. Una de las cosas fundamentales de la democracia representativa y de la democracia liberal son las reglas que son impersonales. Ley pareja no dura, las reglas son y aplican para todos. Parte de la desconfianza, esta sensación de que hay reglas para uno y hay reglas para otro. Así es. Y puede ser porque en algunos casos, ¿no es cierto?, económicos, ¿no es cierto?, las sanciones son ridículas, entonces la gente dice, oye, entonces si esta persona que hizo esto no la castiga, entonces yo puedo hacer esto otro. O si hay un fraude de impuestos que no pasa nada, entonces ¿qué me dicen a mí que va una boleta de vida? Eso es fatal, eso es fatal. Entonces tú tienes que enforzar la ley con celo, independiente que sea de forma ciega. Y lo mismo respecto a las reglas que son identitarias más que personales o universales, que ese es otro de los riesgos de la democracia hoy día, que estamos haciendo reglas a la medida de grupos. Si eso es incompatible con los principios generales de una democracia liberal, de la igualdad ante la ley, yo creo que hay que ponerse con mucha fuerza. Ambas desviaciones del principio de igualdad ante la ley, por mala aplicación o porque hacen ley a la medida de ciertos grupos, son fatales y lo único que van a terminar es debilitando la democracia, destruyendo la confianza y generando el caldo de cultivo para los populistas. ¿Tú crees que tenemos, cortita, que a pesar de toda esta discusión tan desordenada que estamos teniendo como país, que en su momento se hizo hasta violenta, de este nuevo modelo, ya sea económico o político, que estamos estancados, pero la institucionalidad vigente, y no solo digo el sistema político, sino que la institucionalidad en general, desde las empresas, los medios, la política obviamente, ¿tenemos las herramientas para salir o hay que repensar cómo estamos teniendo esta conversación para crear una nueva institucionalidad que pueda enfrentar todos estos desafíos? Yo no creo en las nuevas institucionalidades. Hay que huir cada vez que a alguien le dice hay que crear algo de cero, yo huyo. Porque es lo más arrogante que existe. Si uno siempre construye sobre aquello que otros más inteligentes que uno pensaron y que no la achuntaron al 100%, entonces uno va haciendo cambios incrementales. Así es como funcionan los países, con cambios incrementales. El ser humano, así funciona el ser humano. Cada vez que alguien me habla de una refundación, yo creo que hay que huir. Cada vez que alguien te prometa el cielo en la tierra, hay que huir. Eso es chiva, es una receta para el fracaso. Entonces hay que tener humildad para decir qué es lo que tenemos. Yo creo que los chilenos somos autoflagelantes con la institucionalidad que tenemos. Tenemos, pese a todo, una buena institucionalidad, lo decía Malala, comparado con otros países. Eso es un dato objetivo, un dato de la causa. No es por nada que los inversionistas de afuera sigan viendo a Chile como un país serio, atractivo, si bien reconocen que se ha deteriorado institucionalmente en el margen. Eso es importante verlo. Pero en el nivel absoluto, comparativamente, seguimos estando ahí. Por lo tanto, hay sobre qué construir, yo soy optimista sobre eso, pero requiere reconocer que hemos tenido un deterioro institucional, hay que ponerle atajo porque esto uno sabe cómo comienza y no cómo termina, y tener la voluntad, ¿no es cierto?, para reforzar estas instituciones, para hacerlas mucho más adaptativas. Hoy día es un mundo que cambia mucho más rápido, tenemos instituciones súper rígidas, podemos hablar después del Estado de Chile, por ejemplo, que la Dalí es el sumum de aquello, pero yo creo que partiendo del reconocimiento honesto que nuestra institucionalidad, con todos sus defectos, con todo su deterioro, funciona. Es un piso que nos permite construir y funciona, yo creo que podemos avanzar. Y tú, Malala, que estás en directorios y cuando se hablan de estos temas, ¿tenemos las herramientas como sociedad para adaptar, si quieres usar, y no empezar a cero, la institucionalidad vigente
para poder aprovechar o surfear por falta de todos estos cambios? Mira, yo voy a poner dos ejemplos que son, y discrepo, mira, estoy casi de acuerdo con Ignacio. La cosa identitaria me parece como una discusión en sí misma. Me parece una discusión en sí misma porque voy a poner un caso que la tercera edad. La tercera edad va a convertirse en un concepto identitario. Se va a convertir, porque al final, hoy día, nosotros estamos viviendo 20, 30 años más que nuestros padres y vamos a vivir hasta los 100 años. ¿Y qué vamos a hacer entre los 60 las mujeres y los 100 en que nos jubilamos? 30 años, ponte tú que vivamos hasta los 90. Son 30 años de tu vida, es decir, entre los 0 y los 30 años, pasaste por la infancia, la adolescencia y la maternidad, y entre los 60 y los 90, ¿qué vas a hacer? Preocuparse de ese grupo de personas es fundamental. Que tengan oportunidades laborales, que tengan actividad productiva, que puedan participar en espacios donde para una persona que es de la tercera edad y cuarta edad, es como que no existieran. Hoy día esa discusión está en el mundo. ¿Está en nuestras políticas públicas? No está. Está para la PGU, para la pensión, súper importante, pero no está para el mundo productivo de la tercera edad. Y creo que las posiciones identitarias, cuando tienen la mirada censal, la mirada, ¿no es cierto?, de lo que pasa con la población, es súper importante, porque es gente que se nos queda afuera porque la política pública no la recoge. Vuelvo a mi ejemplo anterior. Entonces yo creo que el Estado hoy día tiene una mirada de espejo retrovisor, va a ir manejando y va a ir mirando para atrás, todo el rato. Entonces va a ir mirando para atrás, no para adelante. Y esa mirada del Estado está bien, porque no debiera ser tan fácil llegar y sentarse en el sillón del gobierno de turno y cambiarlo todo, porque para eso los estados son como estos elefantes gigantes que para mover la trompa tienen que pedirle permiso a las dos patas, a la cola, al señor. O sea, tiene que ser difícil porque te toca una loca o un loco y hasta ahí no más llega. Entonces tiene que tener su propia dinámica de tensión para el cambio. Pero cuando tú conoces bien el Estado y vas a hacer una, dos o tres cosas bien hechas, ese es tu rango en los 4 años. Yo creo que lo que nos falta, y lo decía Ignacio, es tener esta visión de largo plazo y decir, para allá vamos, y que los gobiernos sean esta posta en que por primera vez nosotros vimos la alternancia del 2010, y esta alternancia real, ¿no es cierto?, de posiciones ideológicas, nos ha llevado a una posta de competir por quién lo hace mejor para su lado. Y yo creo que eso ha sido malo para el país, eso ha sido malo. La alternancia como mecanismo político es bueno, la demostración de la alternancia en las políticas públicas no ha sido bueno. No ha sido bueno porque borran con el codo lo que hizo el otro, nos carga lo que tú hiciste y ha llevado a esta polarización en vez de construir en base a subir peldañitos más grandes, más chicos o quedarse donde está. Creo que además el Estado tiene una dinámica propia de funcionarios. Y de esto nadie habla y voy a ser súper impopular, menos mal que no tengo Twitter, ni estoy en Twitter, no existo en Twitter y no voy a existir en Twitter. O sea, yo apenas leo los diarios, veo noticias, porque me parecen como miserables y pequeños. Es como presidente Boric. ¿Él es así? No tengo idea. Él decía que no leía los noticiarios. Bueno, yo estuve 4 años en el gobierno y nunca vi las noticias y nunca leí los diarios. 4 años en el gobierno, fui subsecretaria de Hacienda y sobreviví. Pero ella me dijo que el mostrador sí lo leía. Sí. No, y no lo leía porque al final te lleva al día a día y no te lleva a mantenerte en tu misión. Entonces yo decía, si hay un problema muy grande, alguien me va a avisar. Entonces ahí centro mi foco en lo que es importante, pero no puedo estar dispersa en las noticias de todo. Es como prendí un noticiario, está todo el día en la violencia. No, yo creo que tenemos que tener, mira, la tercera edad, el tema del agua, los minerales para la electromovilidad. Hoy día no solo es cobre, no solo es litio, están las tierras raras, que hay un yacimiento riquísimo en Penco, que nos convertiría en un gran proveedor para el mundo occidental de tierras raras para los magnetos de los autos o de las antenas eólicas. O sea, miles de temas. ¿Quién está conversando hoy día en Chile del agua? Cri, 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 cri. Los grillitos que hacen cri, cri cuando... ¿Cierto? Quiero pasar a otro tema. Lo que prometí a Ignacio que a las 9:45 lo soltaba. Que tiene que ver con esto, que es como segue del tema de las confianzas, pero que tiene que ver más con conversaciones que en Chile
no nos gusta tener o las tenemos Soslayadamente. soslayadamente, una palabra que no está en Scrabble, pero bueno, ¿no? Pero que tiene que ver con uno de los valores de época, creo yo, es la transparencia, la libre competencia. En Chile sabemos que, bueno, no en Chile, en el mundo sabemos que para este nuevo ciclo económico mundial se necesita más cobre, se necesita más litio, se necesita más tierras raras, se necesita incluso más madera, ¿no? Para esta nueva economía. Pero no nos gusta conversar de esto porque incomoda, ¿no? Porque hay posturas ideológicas de cómo hacerlo. Nuevamente, ¿cómo cuadramos ese círculo? Somos demasiado concentrados, se ha convertido eso ahora en otra barrera para que Chile dé ese salto. Yo sé que tú has escrito y hablado sobre este tema, me da la impresión que es un tema que no lo queremos hablar tanto. Lo hablamos a lo mejor en el mundo académico, pero no nos queremos hacer cargo que no somos un país tan chico como decimos que somos, 20 millones de habitantes, con un PBI bastante grande no, para lo que somos, pero tenemos litio, tenemos cobre, tenemos tierra rara, tenemos madera, tenemos un sector privado que a pesar de todos los problemas es bastante dinámico. Tenemos agricultura, tenemos un país seco, pero mi pregunta es, ¿cómo aprovechamos esto? Porque es una conversación que es política, y entre ellos el tema de la concentración económica, ¿no? Si hemos llegado a un punto de que hay que hablarlo y asumir que a lo mejor hay que hacerle cambios, ¿no? Yo sé que esa conversación está, hay un caso en el Tribunal de la Libre Competencia, ¿no? Que yo lo veo todo como un todo de que nos impide quizás hacer este salto. Son dos temas en uno. El primero, claro. el empaquetamiento que tú haces de minería, cobre, litio, tierras raras, energía renovable, madera, la industria forestal, podríamos agregar los salmones. Yo, tomando la idea como de largo plazo y el sueño país, yo creo que nosotros deberíamos empaquetar esto en llamémoslo un pacto de desarrollo, ¿ya? Que fuera capaz de ser atractivo para izquierda, derecha, para la ciudadanía como un sueño detrás. Y yo fíjate que soy bastante optimista que se puede, en parte porque ha pasado algo bien notable, que es que hace 3, 4 años atrás, uno de los interlocutores clave para este diálogo, que sería la izquierda, tenía la bandera del anti-extractivismo. Eso es lo que había que hacer, había que poco menos que cerrar las minas, y lo vimos en la primera convención, ¿no? Y que acá había que pasar a esta idea simplona de que hay que producir valor agregado, ¿no? Porque hasta cuando levantamos una roca y sale cobre, y cortamos un árbol y tenemos celulosa, que además es desconocer por completo la complejidad que hay detrás. Basta visitar una mina de Codelco, digamos, Teniente o Chuqui subterráneo para entender la sofisticación tecnológica que hay ahí detrás. Pero ha pasado algo valioso, que es que esa misma generación que tenía esa bandera, estando en el poder, ha echado marcha atrás de esa bandera y ha enterrado, a mi juicio, el discurso anti-extractivista. Lo ilustró con el litio. Uno podrá gustarle o no la política nacional del litio del presidente Boric, del gobierno actual. A mí no me gusta, creo que no es la que maximiza valor. Pero hay que reconocer que hay una política que lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Nosotros queremos duplicar la producción. Tuvimos un cheque por 5.000 millones de dólares, queremos uno por 10.000. Entonces como que se le perdió el asco a esto que ayer se escupía, hoy día es bienvenido. Yo creo que esa es una gran noticia para Chile, porque aplica al cobre, y aplica a todo en realidad. A la desaladora. Las forestales eran el gran demonio. ¿Se acuerdan? Hace 2 incendios, cuando hubo el mega incendio, las fake news y el eslogan de moda era que las forestales habían incendiado sus predios, una cosa ya pero absurda y demencial. Y hoy día estamos tomando conciencia que hay tecnología y sofisticación, hay sustitución de materiales, ¿no es cierto?, no solo en la madera, sino que fibras textiles que reemplazan envoltorios que son en base a derivados del petróleo y por lo tanto generadores de CO2. Entonces hay una ventaja comparada a muchos sectores nuestros que uno puede empaquetar y proyectarla como de alto valor agregado, con encadenamientos productivos, con capacitaciones que pasan al lado, en una mirada larga. Y yo creo que eso es factible si uno lo pesca como una estrategia de desarrollo, que es una palabra que le puede gustar a la izquierda porque suena como política industrial, pero sin serlo. Pero también le debería gustar a la derecha, porque desde ese punto de vista tú aseguras reglas claras, traes muchas inversiones, crecimiento, empleo. Entonces yo creo que ahí hay algo que vale la pena empujar y que es factible.
Y respecto a tu pregunta de la concentración, yo creo que en Chile, afortunadamente también, hemos ido hablando bastante más de libre competencia. Yo me acuerdo de las discusiones que había en 2009, cuando se le dio a la Fiscalía Nacional Económica las facultades intrusivas, que han sido claves para toda la pega que hace. Para ser súper sincero, digamos, la derecha, una parte de la derecha al menos, fue súper contraria y que esto no, que violaba no sé qué cosa, que no sé qué principio. Acá hay que decir una cuestión tan simple, como que hay que defender la libre competencia, pero a rajatabla. Tal cual. Y acá tenemos que ser pro mercado, pro competencia y nunca pro defender una empresa en particular. A propósito de Huachipato, por ejemplo, ¿no? Y ese principio, si uno lo toma como tal, de nuevo ciego, implica que, oye, si el que hizo una violación de un atentado a la libre competencia o se coludió es una empresa amiga, no sé, me da lo mismo. Ley pareja nos dura. Entonces, libre competencia, seguir fomentándola con fuerza. Yo creo que hoy día tenemos una institucionalidad que en un estándar comparado es muy robusta, tanto el Tribunal como la Fiscalía Nacional Económica, la modificación que hizo la presidenta Bachelet en 2016 para los casos de colusión nos puso en otro estándar, honestamente, y creo que lo que falta son dos cosas, tres cosas en realidad. Uno es repetir este discurso de la importancia de la libre competencia y de que los atentados a la libre competencia sean ultra castigados, porque no solo dañan la eficiencia, que es lo que solemos pensar los economistas, sino que dañan la legitimidad del mercado. Es desconfianza, son jugadores tramposos que juegan con cartas marcadas, y eso daña la confianza, hablando del punto inicial. Entonces, repetirlo, y sanciones que se han ido endureciendo y aplicarlas, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo que tú dices de la concentración, ¿ya? Yo creo que la concentración no es sinónimo necesariamente de atentado a libre competencia, pero algo que nos tiene que poner en alerta. Entonces yo creo que es algo que hay que mirar con fuerza, hay que mirarlo con certeza. Cuando nosotros estábamos en el gobierno le encargamos a Luigi Zingale un estudio que ha sido bien ruidoso, Sí. que básicamente la pregunta era muy sencilla. Le dijimos a este experto de la Universidad de Chicago, quiero que analices los espacios de mejora en la libre competencia en el sector financiero, que es un sector que a mí siempre me ha interesado mucho, que habilita muchas competencias en muchos otros sectores, y te pregunte si esto tiene alguna relación o daña la competencia en el sector real, ¿ya? Hizo su informe, Zingale ha generado mucho ruido, lo agarró la CONADECU, mal tomado a mi juicio, pero ha puesto el tema de la concentración en la discusión, y si acaso, dada la concentración que tenemos, deberíamos tener resguardos adicionales para evitar el riesgo de prácticas anticompetitivas. A mí me parece que ese es un debate absolutamente legítimo, absolutamente importante. No hay que pasarse para la otra punta, así como que poco menos que hay que dividir todo y nadie puede hacer nada, pero sí alertar respecto a que eso puede ser un elemento que genere o prácticas anticompetitivas o disuada la competencia. Lo tercero, y con esto termino, yo creo que para que tengamos mayor fomento de la competencia en Chile, se requiere avanzar en dos cuestiones. Una, lo decía Malala, el tema de los permisos, que yo me alegro que esté en la agenda, y el proyecto del ministro Grau. Uno podrá tener críticas, pero es importante, un punto de partida. Porque la permisología no solo afecta a las inversiones grandes. La permisología es una barrera de entrada gigantesca para alguien chico. Entonces, afecta a la competencia. El que está más feliz con que haya harta permisología es el incumbente. Que tiene los permisos. El que ya tiene los permisos, está feliz, ese no compite. Claro. ¿Ya? O compite menos. Entonces, esa es la clave número uno. La segunda clave, muy poco popular lo que voy a decir. Otra vez. Sí, es que nosotros tenemos que, desde la política pública, tenemos que empujar que las empresas, las pymes, se transformen en grandes, y no que se queden chicas. Y yo me temo, y me hago parte también de esto, que buena parte de la política pública que hemos tenido en los últimos años están diseñadas para que las empresas se queden chicas, para que estén con ventilador artificial. Son puras granjerías, puras apoyos aquí y acá, en circunstancias que lo que deberíamos hacer es pagar para que crezcan. Porque cuando crecen, son más productivas, cuando crecen son más competitivas, y cuando crecen de verdad desafían al incumbente. Entonces hay que dar vuelta a esa lógica que tenemos. La pymización del debate que hemos tenido hay que transformarla por el lado bueno, que las pymes crezcan, que las empresas crezcan, que se transformen en empresas grandes que puedan desbancar al incumbente. Uy, dijo tantas cosas.
pero esta es la última pregunta, así que es la misma, pero mirado desde el punto de vista de empresa, porque yo me imagino, no estoy en ningún directorio, pero que este tipo de temas sí se hablan en directorios. Sí, pues súper Y importante. sobre todo que tú estás en directorios mineros. Voy a tomar 3 puntos de lo que dijo Ignacio porque me parecen fundamentales. Primero, voy a empezar por este último, el de la pyme, y voy a mirarlo desde el punto de vista del mercado laboral. El problema que tenemos en Chile en las pensiones tiene que ver con que las remuneraciones son muy bajas. Y las remuneraciones son muy bajas porque el gran empleador en Chile es la pyme y no puede pagar más. Y por lo tanto, el que crezca la pyme hace que crezcan los salarios, hace que crezcan las pensiones y mejora el país. Entonces, esa ecuación súper simple y en el mundo perfecto, ¿no es cierto?, es una buena apreciación que hace Ignacio con respecto a la pyme, pero no cualquier pyme. Porque la pyme tiene que seguir existiendo. Hay una pyme de subsistencia, ¿no es cierto? Una pyme que es el negocio de la esquina. Yo fui rector en la Santo Tomás y ahí en Ejército, tú caminas por Ejército y la cantidad de lugares para almorzar para los estudiantes, esas son pymes, ¿no es cierto? Esa pyme y esas van a seguir existiendo, que es la oportunidad. Pero hay otra que es la relacionada con las grandes industrias en Chile. No hay pyme, pero la mediana empresa relacionada con la gran minería debiera ser una mediana empresa que pueda competir en cualquier parte del mundo. Porque resolverle un problema a BHP, resolverle un problema a Codelco en cobre es resolver un problema de la gran minería en cualquier parte del mundo. Y esas empresas tienen que formar lo que uno conoce como clústeres en torno a la minería, ¿no es cierto? Y este clúster que tenga la posibilidad de ir creciendo junto con el cobre. Nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet, así como tú mandaste a hacer ese estudio, nosotros mandamos a hacer un estudio con Hausman en Harvard, Andrés Velasco, y lo que ejemplificó esto, ¿no es cierto?, como con un bosque. Es un paper de Hausman hoy día bien conocido. Los monos, ¿cierto? Entonces el bosque, y hay un bosque, entonces está la gran minería aquí, y hay un árbol aquí, un árbol aquí y un árbol aquí. El mono que vive arriba del bosque no puede saltar para acercarse a la minería. Lo que uno tiene que hacer es poblar de acá. Entonces, cuando uno hace poblaciones de bosque, que son los clústeres, entonces hace un grupo de empresas cercanas aquí que se relacionan con otras que están acá, la chiquitita puede ir saltando de árbol en árbol hasta acercarse a la grande. Ese mundo de los clústeres en la minería hoy día existe porque ha habido una política de las grandes empresas que promueven la tecnologización de las empresas relacionadas a la minería. Eso debiera replicarse en la agricultura, debiera replicarse en la electromovilidad, en otras áreas, en la salmonicultura, que requiere una visión deliberada de las empresas, con ayuda del Estado, todo lo que cura. Pero es el contratista, el que contrata a sus proveedores, el que tiene que darle la oportunidad de crecer contigo. Y eso ha ocurrido en los últimos 10 años de una manera muy deliberada en algunas industrias, pero no en todas. Entonces yo creo que ese paso hacia la tecnologización es una. El programa Startup Chile también fue un programa, hoy día se lanzó uno nuevo que se llama Startup Campus, que tiene la Fundación Chile con Corfo, un súper buen programa que lo que hace es que acerca a estas empresas tecnologizadas a la academia. Porque la academia sí que está lejos. ¿Ah? O sea, si las empresas grandes están acá y hay 3 árboles, en la academia hay un árbol. Y cuando tú tocas la puerta en una oficina de un profesor, en la universidad, yo fui rectora, lo digo, no está el profe, no te contesta. ¿Cómo acercas el conocimiento a la vida práctica? Y ahí estos son los Startup Campus que se están armando ahora. Entonces creo que hay iniciativas de este tipo y que están vistas desde el mundo privado como un gana-gana. Se conversa en esta cosa, sí, se conversa. Segundo, yo creo que el tema de la concentración y la libre competencia, o sea, la libre competencia el año 2009, cuando pasamos esta legislación, me tocó a mí ejecutarla con el fiscal de la época. La oposición en el Congreso fue mortal, pero la visión que teníamos del futuro es que este iba a ser un tema, porque ley pareja no es dura. Y cuando tú no estás mirando a los empresarios como miras a la ciudadanía, se producen estas asimetrías, ¿no es cierto?, donde unos dicen, mira, este gallo, ¿y por qué yo no? Si el tipo no paga sus impuestos, ¿por qué yo voy a pagar la micro, el Transantiago? Y esas dos cosas, moralmente, no sé si están bien o están mal, pero la manera de pensar representan los mundos en los que vive la gente.
Y hoy día llegar a que estas dos cosas tengan un peso significativo desde el punto de vista social, que no son aceptables, valen lo mismo. Valen lo mismo porque representan una jugada hacia el encontrarnos en la confianza de que para todos las reglas valen. No es que tú puedas traspasarte una regla. Cuando tú vas a Alemania, y yo no sé, yo fui a Alemania hace miles de años y crucé una calle en Múnich, la crucé en la mitad de la calle. Al semáforo, un domingo, nadie. Yo iba caminando y crucé. Al otro lado me agarró un paco así, un carabinero, perdón, me agarró un carabinero así. Y me agarró un carabinero y en alemán y qué sé yo, y yo... ¿Quién hablaba español en Alemania? No, imagínate, y yo... así, pero... Y una tremenda cosa, así todo. Entonces, al final en inglés me dice, es que no se cruza en la mitad de la cuadra. Pero no viene nadie, le digo yo. Es que aquí no se cruza en la mitad de la cuadra. Hay semáforo y hay semáforo. Y se cruza el semáforo. Chuta, lección de vía. Hay reglas. Y se cumplen las reglas. Y todo el mundo tiene que cumplir las reglas, aunque no venga ningún auto. Y yo creo que la mirada de la pérdida de la confianza que tenemos hoy día pasa porque miles de pequeños actos en Chile y de grandes actos también no son castigados. Y por pequeños actos no digo el portonazo, no, digo cosas que son cuando tú vas al supermercado y todavía te preguntan si es boleta de factura. Cuando tú estás comprando el pan y al lado tuyo hay un señor vestido increíble con un pañuelito aquí, qué sé yo, con una guagua en el coche, con la bolsita del pan y se está comiendo una marraqueta. Y está pesando esto. Tú decís, pero señor, meta ese pancito, péselo y después se lo come. Entonces, cuando tú estos pequeños actos los ves, la crisis de confianza que tenemos tiene un fundamento. Y vuelvo al ejemplo, ¿no es cierto?, del fentanilo. Tiene un fundamento porque cruzamos un umbral donde el lugar de la persona que cuidaba la confianza, que es la sociedad, se fue permeando por pequeños, gotea. Esta cuestión está haciendo agua. Y no tengo la respuesta de cómo se mejora. No tengo la respuesta. Creo que es un problema... yo no sé si se acuerdan de un programa de la televisión hace miles de años, de un cura jesuita que hacía esta cosa de los valores, que tenía como voy a decir una palabra como antigua, réclames, el comercial, que tenía como el comercial de los valores. Yo creo que tenemos que volver a los valores fundamentales, enseñarlos, cuidarlos. La pérdida de la junta de vecinos, la pérdida de la religión, la pérdida del club, la pérdida de la familia, la pérdida de la plaza, han hecho que ya no compartamos esta sensibilidad por cuáles son tus valores y cuáles son los míos. Y se han ido desequilibrando. Entonces hoy día todo vale, como Mad Max. Mira, tenemos por lo menos una hora más, pero yo le prometí a Ignacio que no íbamos a ir. Normalmente, hay muchos que han venido a varios de estos conversatorios, hay un espacio para que ustedes pregunten, pero yo como cumplo mis promesas... Dale una más. Sí, no, pero que le pasa que siempre hay un espacio, si hay gente que quiere hacer una pregunta. Tengo espacio para hacer 2 preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no, y con eso pues cerramos porque tenemos poco tiempo. ¿Se las hacen a Ignacio todas? No, mucho más. Si alguien tiene una pregunta, si no yo hago la última pregunta a los 2 y cerramos, pero si hay alguien que quiere hacer una pregunta... Carola Rojas, muchas gracias. En este contexto, ¿ustedes han descrito cuál es el rol de la empresa? Bien importante porque es un actor social y económico fundamental. Tiene un rol clave, la confianza afuera a través de la competencia en sus prácticas. No hay regulación que pueda anular la decencia. Siempre la decencia es la parte de la autorregulación que El criterio. que es fundamental. Yo lo llamaría decencia, si no tendríamos que ir a un estado policial nomás, ¿no? Pero eso no sería bien. Entonces tiene un rol importante para con sus empleados, tiene un rol importante para con sus proveedores, y aquí también se ha avanzado, pero falta, pues, ¿ah? Hay empresas que dan el ejemplo y otras que están súper atrás y que siguen lechando a sus proveedores, digamos, pagándole a mucho plazo una ganancia financiera, no entendiendo que al final el proveedor es un empresario igual que él, y que para defender a la empresa, yo creo que hay que defenderla con mucha fuerza, se requiere a todos los actores, no echarse arriba un grupo. Y yo diría, termino, porque no quiero monopolizar, creo que el rol de los empresarios, y yo sé que esto es medio, Adam Smith diría que es contradictorio, ¿no? Es un imposible, pero ojalá que se logre. Debieran defender
al menos como gremio, siempre al mercado y a la competencia y nunca a empresas particulares. Yo sigo viendo que se defiende muchas veces, se habla de competencia cuando a mí no me toca, pero cuando me toca empiezo a dudar, ¿no? El tema del cabotaje es un buen ejemplo. Entonces, principios, lo que dice la Malala, tengamos principios, reglas impersonales a defender en todas circunstancias y en materia económica y de mercado se llama defender siempre la competencia, defender los mercados, castigar éticamente, no solo penalmente a los que se portan mal, eso es labor de la justicia, pero sí condenar esas prácticas. Yo creo que se ha avanzado mucho en esa materia, afortunadamente, pero en una línea defendamos la competencia siempre, defendamos el mercado siempre, porque al final los mercados competitivos son una forma de servir bien a los ciudadanos, de servir bien a los clientes, por lo tanto de minar o limar las prácticas abusivas. En un mercado competitivo, de verdad competitivo, no debería haber grandes prácticas abusivas porque el que abusa es penalizado. Y eso obviamente contribuye a la confianza y al revés la falta de competencia es percibida como fuente de privilegios, de actores privilegiados, de abuso. Por eso que la competencia, más allá de su dimensión de eficiencia económica, tiene un valor quizás tanto más importante en su dimensión ética y de legitimidad y confianza. ¿Hay alguna pregunta más? Yo le voy a contestar a la Carola también, Bueno, porque dale. creo que las empresas tienen que dar el ejemplo. Las empresas tienen que dar el ejemplo con las acciones que hacen. Y por lo tanto, hacia adentro, y yo voy a poner el caso del COVID, yo creo que las empresas ganaron mucha confianza en la época del COVID porque hicieron esfuerzos genuinos por mantener a la gente contratada, por ayudarlo, por darles conectividad, por mandar los computadores. O sea, en el fondo hay un mundo que volvió a ser como la familia que era la empresa antes. Yo creo que eso. Segundo, la empresa tiene que darle sentido de propósito a sus trabajadores. Y creo que hay un mundo enorme por explorar, porque cuando uno va a trabajar, y yo trabajé y sigo trabajando, pero trabajé, no sé, miles de años de mi vida, yendo todos los días a trabajar, y uno busca el sentido de ir todos los días. Y la empresa a veces no te da ese sentido porque el líder no lo tiene. O la líder. Puede ser. La líder siempre tenemos sentido. Creo que ahí hay un espacio de crecimiento enorme y las empresas tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Porque cuando hay 100 empresas, basta con que una la haga mal para que el regulador, y yo estuve al otro lado, mire y diga, este es un espacio, un loop. Es un espacio por donde de las otras 100, las 99 van a poder hacer lo mismo, hay que cerrar eso. Y se empieza a rigidizar. Y ese valor colectivo de las empresas lo tienen poco. Lo tienen muy poco. Se sientan y siempre hay la desconfianza, siempre está esta cosa de, nosotros competimos, en vez de mirar al sector en el que uno está como algo en lo que uno puede hacer por mejorar el país. Y creo que ahí hay un paso que muchas empresas están dando hoy día, en que están haciendo acciones mucho más en pro de mirar su sector por el bien del país que mirar su sector por el bien de la empresa. Y esos son pasos importantes para la sociedad que estamos construyendo. Creo que ustedes te respondieron una pregunta que iba a hacer al final, que me la sugirió uno de los que está acá presentes, que era... Joanón te la sugirió. No, él me sugiere otras cosas, ordena. Pero que la respondieron, que era cómo se salía de este letargo, cómo salíamos de esto, y creo que ustedes respondieron sin que lo preguntara. Tendríamos muchas preguntas más, pero sí tenemos que terminar. Yo quiero enfatizar de que el origen, el génesis de este ciclo de conversaciones, que como dije al inicio lleva 9 años, es precisamente conversar más. Nosotros con Federico, como por el mostrador, creemos que conversar es siempre mejor que no conversar, que dialogar. Eventualmente se pueden llegar a acuerdos en que todos ganemos. Así que les quiero dar muchas gracias a ti, Malala, y a Ignacio por participar en esta conversación. A muchos de ustedes que ya son frecuentes, que vienen como invitados y nos apoyan, y sin lugar a dudas a las empresas que hacen esto posible, que lo voy a reiterar, sin ellos esto sería imposible, y a Price, que nos presta este espacio y nos apoya, a la CAP, al Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF,
Tenemos también a Enel, que fue el original, ¿no? Que siempre nos apoyó, y BYD o BID con Y, que están en el corazón de la discusión que estamos teniendo acerca de la transición energética que hay en el mundo. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a usted por venir. Muchas gracias.